Desigualdad al final del siglo XX. A finales de 1982 y con la crisis de la deuda externa, se inicia en México un largo proceso de transición hacia nuevos modos de organización y promover la producción y el intercambio, y de relacionar al país con el resto del mundo. El programa neoliberal puesto en práctica en México a partir de 1983 y la política económica y social asociadas a él, fue respaldado por el gobierno de Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Financiera Internacional. Este programa promete mejorar la competitividad, estimular el libre acceso a los recursos de capital y a los tecnológicos, y promover una estructura económica más flexible. Todo ello para desarrollar un ambiente más favorable para los inversionistas, nacionales y extranjeros, y así lograr un crecimiento económico sostenido, estabilidad en los precios y los más altos niveles de bienestar para la población. Este programa se sostuvo fundamentalmente en 3 reformas estructurales. 1. Redimensionar al Estado. 2. La apertura al exterior. 3. La política monetaria y financiera. A estas reformas se sumó la reforma política de 1977 que buscaba llevar al Estado a una democracia representativa que pudiese recoger la pluralidad social e ideológica. En los últimos 25 años, la economía mexicana ha estado estancada. Asimismo, el Producto Interno Bruto por persona no ha superado en promedio la tasa de crecimiento de 0.5% al año, en términos reales, muy por debajo de la tasa del 3% anual registrada durante los años de expansión de la economía mexicana. Aunado a que la economía se ha vuelto una actividad en la que predominan de manera notable los servicios y el comercio. La participación de las remuneraciones a los asalariados en el ingreso del sector no agropecuario cayó a finales del siglo XX en un nivel inferior al de 1952. Desde otra perspectiva, más del 56% del ingreso lo concentra 20% de los hogares más ricos, mientras 20% de los hogares más pobres tiene apenas 3.6% del ingreso. En diciembre de 1994 se registró una profunda crisis económica, denominada el error de diciembre, que se caracterizó por una intensa fuga de capitales, fuertes incrementos en la tasa de interés, se dispararon los precios y el Producto Interno Bruto cayó más del 6%. El desempleo creció y la distribución del ingreso se hizo más inequitativa. Los pobres patrimoniales llegaron a representar el 70% del total de la población en el país. En 1988 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, con el fin de mejorar las condiciones de la población que vivía en pobreza. Tuvo como propósito desarrollar programas de bienestar social, infraestructura y otros proyectos productivos enfocados a los grupos de la población más pobre. En 1997 se crea el Programa de Educación, Salud y Alimentación, con el fin de focalizar los apoyos y privilegiar al individuo sobre la comunidad, descansando en el apoyo monetario a las familias pobres. A pesar de los esfuerzos realizados, no se pudo lograr una distribución más equitativa del ingreso entre las familias y una reducción en el número de personas en condiciones de pobreza en el país. En términos relativos, la proporción de la población en condiciones de pobreza pasa de 53% en 1992 a 69% en 1996 y volverse a establecer a 54% en 2000. La política económica implantada no estimuló el crecimiento económico y en esa medida generó mayor desempleo, lo que se produjo que se multiplicara el trabajo informal, el cual tuvo un crecimiento acelerado. Se dejó de apoyar al campo y apenas los campesinos subsistían, acentuándose la división de los pocos agricultores que contaban con capital, tierras fértiles y agua disponible. Se dio un proceso de desintegración industrial, al desarticularse muchas de las cadenas productivas y con esto no se generó empleo industrial. Las organizaciones obreras fueron perdiendo presencia en la política nacional y ante la falta de trabajo estable seguro, se concentraron en defender sus muy específicos intereses. Entre las características de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema destacan, en primer lugar, lo heterogéneo de su quehacer, es decir, hacen todo tipo de cosas para subsistir. En segundo lugar, son particularmente móviles, trasladándose de un lugar a otro para ganar los ingresos que necesitan para sobrevivir. En tercer lugar,
cambian con frecuencia de actividades, es decir, un día hacen una cosa y al día siguiente otra. En cuarto lugar, por naturaleza del trabajo que desempeñan, difícilmente se pueden agrupar y en esa medida defender sus intereses a todo tipo de extorsiones y presiones. En quinto lugar, los ingresos que reciben por su trabajo son precarios, poco estables y fluctúan de un día a otro. Además, a las deficiencias en el área de salud y a la desigualdad en el acceso de los servicios se suman los problemas de desnutrición, insuficiencia de agua potable, drenaje inadecuado, aire impuro y deplorables condiciones de muchas viviendas. Por último, en una situación caracterizada por el estancamiento y retroceso económico, el desempleo, el hambre, la desigualdad, la pobreza y la violencia, es indispensable buscar la solución a fondo e ir a la raíz de los asuntos y proponer opciones para recuperar el crecimiento y combinarlo con la justicia social. La convivencia social se corroe donde no hay crecimiento económico, donde se multiplica el trabajo informal y crece el desempleo de los formales, donde los pobres son cada vez más y la desigualdad continúa, donde no existe una red de protección social. La disyuntiva no es Estado o mercado, más bien es cómo combinarlos para producir crecimiento económico y desarrollo social. Frente a las manos invisibles del mercado, hoy se reclaman las manos visibles del Estado para salir de la crisis y promover el desarrollo económico y social.